oigas otra vez bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios. Una presentación minuciosa de toda la Escritura. Qué bellas son bellas palabras de vida. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Carta de Santiago por Loel Bruckner. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Qué bellas son bellas palabras de vida. Qué bellas son bellas palabras de vida. Mis héroes en la fe siempre han sido los que han batallado en el frente de fuertes conflictos contra fuerzas espirituales. Muchas veces me preguntaba cómo los estudiantes jóvenes pueden poner tanta fe y confianza en maestros que han aprendido la mayor parte de su teología sentados en cómodas oficinas, estudiando comentarios y volúmenes de obras hermenéuticas escritos por hombres superiormente intelectuales. No fue hasta años después de haber vivido en México que pude compartir con el cuerpo de Cristo lo que aprendí en el sur de ese país. Se abrieron puertas para enseñar en convenciones desde Argentina hasta India y en otros muchos lugares. Claro que he leído y estudiado, porque también es necesario hacerlo, pero sin las situaciones prácticas, que incluso amenazan la vida a veces, consideraré el estudio como algo estéril. El aprendizaje intelectual, si no penetra en el corazón, termina antes de alcanzar la meta. No puede aprenderse verdaderamente nada del ambiente espiritual hasta que el Espíritu Santo sea el profesor. Jesús dijo, mas el Consolador. En griego la palabra es tan comúnmente conocido. Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, dice Jesús en Juan 14:26. El apóstol Juan edificó sobre ese fundamento. Pero vosotros, dijo él, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción, sigue diciendo, que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado a permanecer en él. Primero de Juan 2, 20 y 27. Estos versículos no significan que no debamos escuchar a hombres cristianos que tengan un ministerio de enseñanza, pero sí significa que no aprendamos nada de ellos si no es por medio del Espíritu Santo, obrando en ellos y en nosotros.
Muy buenas tardes, amigo oyente. Me desaliento hoy en día con mucha juventud que son cristianos serios, pero van a fuentes que no han estado enfrente de la batalla. Lo he mencionado en la introducción, pero es un punto muy importante que no es suficientemente anotado. No hallamos tales como escritores de la Escritura, los que eran hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice en Hechos 15, 26. Uno puede comparar la diferencia con el sargento, por ejemplo, con años de luchar en la guerra, con el teniente que apenas ha salido de la escuela militar. Mucho de su conocimiento es teoría, mientras que el sargento sabe por experiencia lo que es la guerra. Uno sabe todo por un estudio en su cómoda oficina y en una escuela protegida del mundo en derredor. De este ambiente vienen casi todos nuestros teólogos modernos y es la fuente a que muchos acuden para recibir su instrucción cristiana. Que se levante un anhelo y una determinación de aprender de los sencillos y despreciados Galileos, bautizados en el Espíritu Santo, que siguieron a Jesús antes y después que Él caminaba sobre esta tierra. Eran los que aprendieron de Él prácticamente, mientras enseñaba y practicaba Él la palabra, como también aprendieron de los profetas del Antiguo Testamento, como David, que siendo pastor supo de las obras milagrosas de Dios, mientras cuidaba ovejas. Moisés también era pastor, como era Amós. Los cristianos de la historia de la iglesia aprendieron igualmente. Hombres como John Wesley, George Whitefield, Charles Spurgeon, D.L. Moody y más recientemente A.W. Tozer. Y misioneros como David Brainerd, Jonathan Goforth y Hudson Taylor. Leí de un maestro inteligente y popular hoy en día que comentó sobre 1 de Corintios 1, 27 hasta 29, insinuando que no importa lo inteligente que sea una persona, porque no puede aprender por sí mismo las cosas de Dios, aunque estaba en lo correcto. Esta no es la enseñanza principal de Pablo en 1 de Corintios 1 y 2. Lo que el apóstol afirma es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso Dios escogió, con pocas excepciones, lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado en este mundo. Es cierto que el más inteligente no comprende las cosas de Dios, pero de todos modos, Dios escoge lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo necio, para que nadie se jacte en su presencia. Pablo mismo, aunque conocía bien las escrituras del Antiguo Testamento, fue ignorante del Nuevo Testamento, hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Ananías le habló como a un nuevo converso. Hermano Saulo, le dijo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17. Ananías era un discípulo común, un cristiano, y Saulo era muy estudiado en las Escrituras. Quería ser muy famoso entre su pueblo, pero Dios usa un creyente común
para instruirle, para que sea lleno del Espíritu Santo, para que sea bautizado en agua también. Dios mostrando a Saulo que tenía que aprender cosas nuevas. Y Jesús escogió a pescadores galileos, a un cobrador de impuestos y a un rebelde nacionalista, para que fuesen sus discípulos más íntimos. Los mejores de ellos fueron definidos por los gobernantes del pueblo como, Hechos 4:13 lo dice, hombres sin letras y sin preparación. Así eran, pero el Espíritu Santo les enseñó la sabiduría y el conocimiento preciosos del cielo. Y ellos por su parte enseñaron lo que habían aprendido, que resultó ser el canon inspirado de la Escritura inerrante. Y de esto referimos siempre. En esta clase de hombres que encontramos en la Biblia, esta clase de hombres, que encontramos en la Biblia y que ha existido durante toda la historia de la Iglesia. Ellos hacen arder mi alma y instruyen mi corazón, sea que vivan en este siglo o en siglos pasados. Cuando la situación lo requería, los apóstoles enviaron a hombres en quienes confiaban para enseñar a las nuevas iglesias gentiles. Como he dicho antes, esto fue lo que dijo Santiago, el que se encargaba con la iglesia en Jerusalén. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Escucha, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No mandaron los más inteligentes, los más estudiados. Mandaron hombres que habían experimentado peligros, habían estado en experiencias en frente de la guerra espiritual. En aquellos días la iglesia obró en unión directa con el Espíritu Santo. Dijo Santiago también, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Estudia Hechos 15, versículo 20 y 26 y versículo 28. Quisiera que más maestros del siglo XXI obedecieran los consejos de Santiago y siguieran el ejemplo de Cristo. Marcos 1, 10 y 12 escucha. Y luego, cuando Jesús subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿Cuántos en nuestro tiempo han recibido un bautismo sobrenatural en el Espíritu Santo y después han sido probados por experiencias en un desierto? Preguntó. El juicio del tribunal de Cristo viene, el cual solamente considerará una obra producida por el Espíritu y en ninguna manera tendrá en cuenta el éxito terrenal. Por la influencia que tiene un maestro, el juicio sobre su ministerio será severo, según el punto de vista del cielo. Escucha el capítulo 3 de Santiago, versículo 1. Hermanos míos, dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, o mejor,
mayor juicio, seremos más severamente juzgados, porque la responsabilidad es grande. Santiago sabía, incluso al nivel de un apóstol, que podría errar. No en sus escritos de la escritura inspirada, eso es perfecto, sino en el uso de la lengua, en el curso natural de su vida y ministerio. Vea, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Perfecto, como la palabra es utilizado en el versículo 2, significa no pureza, sino madurez. No quiere decir perfecto en su manera de portarse y en su predicación, sino perfecto en el sentido de que ha llegado a la madurez. Y la prueba de la madurez está en someter la lengua al señorío de Cristo. Déjame leer. Ahora versículo 3. Perdón, versículo 2 otra vez. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón, y aquí podemos sustituir la palabra maduro. No niño, no un novato, es una persona madura que no ofende en palabra. Bien, si una persona ha conquistado y ha amansado este miembro complicado de su cuerpo, sin duda ha podido someter el resto de los miembros. Para probar que este es el caso, Santiago usa el verbo refrenar. Dice, también es capaz de refrenar todo el cuerpo. No instruyó anteriormente que debemos ser tardos, nos instruyó anteriormente, Santiago, que debemos ser tardos para hablar, capítulo 1, versículo 19, y refrenar la lengua también en capítulo 1, versículo 26. Aunque conocemos la ilustración del apóstol acerca de un freno en la boca del caballo, dirige el cuerpo entero, debemos considerar esta verdad seriamente para poder aprovechar bien la enseñanza ungida de Santiago aquí, en capítulo 3. Él ilustra, principalmente para los que tratan con los caballos, que el freno y la brida son fuerzas que hacen obedecer al animal. Versículo 3. Lo voy a leer. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Después continúa ilustrando el mismo punto para el marinero, demostrando cómo un pequeño timón dirige un gran barco. El timón también tiene que contrarrestar al ser sometido a fuerzas exteriores, como los vientos impetuosos. Al mover y gobernar el pequeño timón, el capitán no deja que el barco se desvíe de la dirección deseada. Versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevados de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Por saber el valor del freno y del timón, podemos evaluar la importancia de la lengua.
positivamente y también negativamente. La mayoría de lo que habla aquí Santiago es de la fuerza negativa de la lengua, pero debemos saber que de igual manera puede ser usado por el Espíritu Santo y hacer mucho bien en la iglesia. Podemos saber que necesita estar bajo control, no solamente para dirigir al cristiano en su camino personal, sino también para poder traer socorro, consuelo y edificación a otras personas. Una lengua bien controlada puede resistir la oposición del enemigo para desviarla del propósito deseado, intentando que sea infructuoso. Pues así que tenemos el enemigo y fácilmente obra con la lengua. Sin embargo, Santiago enfatiza que la lengua también es capaz de mucha maldad. Proverbios 18. Puedes apuntar este versículo. El texto, Proverbios 18, 21, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, ya que frecuentemente es mal utilizada con palabras insensatas. El apóstol tiene que enseñarnos acerca de su fuerza destructiva. La lengua es grandemente jactanciosa y refleja la arrogancia del corazón humano. Sería difícil exagerar el orgullo que cualquier persona lleva dentro de sí. El libro de Proverbios lo declara entre las 7 características del hombre más aborrecidos de Dios. Velo en Proverbios 6, versículo 16 y 17, donde pronuncia, donde escribe de 7 grandes, malas características en el hombre que Dios aborrece. Toda la Biblia muestra que el orgullo y sus sinónimos, ¿cuáles? Bueno, como arrogancia, como jactancia, como soberbia, causan inmensas y múltiples destrucciones en el mundo. La lengua descubre el orgullo para que sea visible a todo el mundo. Santiago demuestra que aunque sea pequeña la lengua, es como un fuego, con una fuerza destructiva tremenda. Las ilustraciones que usa son de conocimiento común y sencillo, y no tenemos que explicarlas. Así los ha dejado el Espíritu Santo, para que toda la persona pueda entender cuán grande fuego puede ser encendido por una pequeña cosa. Están sufriendo tremendas, y ha sido así siempre California, tremendos incendios. Acaba de pasar unos tremendos incendios, aventados por un viento fuerte y por tener tierra seca. Se ha devorado, unos amigos nuestros, su vivienda se quemó por completo. Perdieron todo. Solo la ropa que tenía puesta salvaron. Tremenda cosa. Y es encendida por una pequeña llama. Todos sabemos de esto, como un bosque aquí en la costa. Hace varios años había incendio tremendo sobre toda Galicia. Sabemos cómo un bosque puede ser exterminado
exterminado por un incendio forestal. Sin embargo, lo que las enciende puede ser una pequeña cerilla, un cigarrillo o una pequeña fogata. Dice versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El apóstol no exagera cuando dice que la lengua es una pequeña fuerza controladora del cuerpo, una llama que devora la naturaleza entera de una persona y un mundo de potencial maligno. Después nos lleva a la causa. Es inflamada por el infierno. Escucha, versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. El apóstol no exagera al decirlo. La Biblia amplificada en inglés explica que el término griego que traduce en la Reina Valera 60, el versículo 6, como creación en la frase la rueda de la creación, significa nacimiento, es decir, la rueda del nacimiento. La misma palabra griega traducido como natural la hallamos en el capítulo 1 y es versículo 23, rostro natural, y significa el rostro del nacimiento. La lengua no solamente inflama el cuerpo físico, como venimos aprendiendo en este estudio, sino que inflama lo que somos desde el nacimiento. Ve lo que estoy diciendo. Vea por qué quiero que entendamos lo que dice natural aquí. La rueda de la naturaleza. ¿Cómo dice? Versículo 6. Contamina todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación. O sea, de la naturaleza que tenemos desde nuestro nacimiento. Inflama toda nuestra naturaleza. La lengua no solamente inflama el cuerpo físico, sino que inflama lo que somos desde el nacimiento, es lo que quiero que aprendamos. Es decir, quiénes somos por nuestra naturaleza caída. Y esa naturaleza está aliada con el reino espiritual de las tinieblas. Sea el infierno o el ambiente de Satanás trabaja junto con la naturaleza caída del hombre. Santiago nos da otro ejemplo más para compararlo con la lengua. Habla de la doma de animales salvajes. ¿Has visto alguna vez a un domador entrar en una jaula con bestias feroces? Leones, tigres, osos. ¿Y cómo los controla? También hemos visto focas, delfines e incluso ballenas responder al dominio de los hombres. Como dice versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Es cierto, lo hemos experimentado, hemos quedado muy admirados de haberlo visto. Pero la lengua, dice Santiago, es indomable y revoltosa. Rechaza cada esfuerzo de someterla, porque resiste con una voluntad inflexible.
que rehúsa doblegarse y no responde ni al castigo ni a la benignidad. Es un arma de muerte venenosa y incontrolable, cuyos dardos entran al alma del oponente, destruyendo incluso su deseo de vivir a veces. Vamos a seguir leyendo en capítulo 3. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. En los versículos 10 hasta 12, Santiago continúa con sus ilustraciones. Son ilustraciones ungidas e inspiradas por el Espíritu Santo. Vamos a leer. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El Espíritu de Dios, con una sabiduría infinita, le da términos con los que poder penetrar el alma humana. Descubre una forma de hablar contradictoria al ilustrar que la bendición y la maldición proceden de la misma boca. Sigue comparando lo que es constante en la naturaleza creada con la inconstancia existente en los seres humanos. Por ejemplo, pregunta: ¿puede un manantial producir agua dulce y agua amarga por la misma apertura? La respuesta es que no. Después añade una suposición ridícula, diciendo: si una higuera puede producir aceitunas o una vid higos. Vuelve al ejemplo de una fuente y la imposibilidad de que pueda fluir de ella agua salada y dulce. Jesús vio esta inconstancia en los fariseos religiosos de su día y los aconsejó: haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabras del Hijo de Dios, el Verbo de Dios, el Logos de Dios. En Mateo capítulo 12, versículos 33 y 34. Los fariseos, esta secta religiosa, tenía raíces malas, pero intentaba enseñar las cosas buenas de Dios. Jesús les dijo, que eran una generación de víboras. Y Juan el Bautista usó la misma expresión en Mateo 3, versículo 7, dirigiéndola a los fariseos y también a los saduceos. Este tipo de estrategia hipócrita y diabólica es especialmente peligrosa y por eso Dios la aborrece. Engaña, enseñando cosas buenas que proceden de un corazón maligno. Golpea y hiere e incluso mata a los que se acercan, sin que ellos se den cuenta del peligro que procede de una lengua hipócrita. El daño causado en el hombre interior es mucho más nocivo que el veneno de una serpiente.
Bien, el Espíritu de Dios siempre contraataca un sistema religioso con un mensaje contradictorio. Elías fue su instrumento de Dios en el Monte Carmelo al desafiar al pueblo con estas palabras: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Estudia la historia en Primero de Reyes, capítulo 18 y versículo 21, y los contenido ahí cerca de este versículo. La iglesia de Laodicea manifestó la misma característica y Jesús fue fiel en revelarle a ellos. Estoy hablando de Apocalipsis 3, 15 y 16. Lo hemos estudiado en tiempos pasados. Dijo Jesús: ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, en medio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Verdad que el agua tibia no satisface? El agua caliente sí, se te puede poner una infusión, ¿verdad? O café, y te gusta. El agua fría, qué guapo es. Qué bueno satisface en un tiempo de calor, de sed. Pero lo que es tibio no satisface. Santiago nos ha hablado de una lengua indómita. Y ahora habla de una boca que bendice a Dios y maldice a los hombres. Los dos mandamientos más grandes que se originan en el Antiguo Testamento y son confirmados en el Nuevo, tienen que ver con amar a Dios, con un amor que brota hacia nuestro prójimo. No podemos amar a Dios y odiar al ser humano. El corazón del que procede esta característica contradictoria es maligno, y lo bueno que pretende representar es falso. Santiago nos enseña acerca de una perversión religiosa con estas palabras. Con la misma boca proceden bendición y maldición, dijo en versículo 10. No debe ser así. En versículo 9 había dicho: con la misma lengua, la misma boca, maldecimos a los hombres, mientras que bendecimos al Dios y Padre. No, el cristiano debe bendecir. Tiene que hablar la verdad, tiene que hablar de la naturaleza, de la maldad que hay en el hombre, pero tiene que ser motivado por el amor al hacerlo y no por un odio. No, quiere avisar por amor, como cuando se enciende una casa y una persona está dentro de noche, no se da cuenta, está dormido. ¿Qué es el amor en este caso? La persona que ve la casa encendiendo, suba a la casa para avisar al que está dormido que salga. Lo hizo mi nieto hace algunos meses. Avisó a los vecinos en su casa, en el apartamento suyo, de que estaba encendida la casa. Ahora vamos a seguir leyendo el capítulo 3, versículos 13 hasta 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis
celos amargos y contención en vuestro corazón. No os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bien, vemos que hay dos fuentes para la sabiduría. La sabiduría que desciende de lo alto y la que viene de abajo. No tienes que estar entre cristianos mucho tiempo antes de observar a los que encuentran satisfacción expresando sus opiniones en un debate. Durante muchos años he observado el amor por la controversia como una motivación fuerte entre las sectas falsas. Siempre lo verás ahí. Desgraciadamente también se halla en la iglesia. Y me molesta que muchos evangélicos tengan el mismo espíritu. Me parece que aman sus opiniones más que la verdad. De hecho, ellos valoran sus opiniones como si fueran la pura verdad. Su ideología parece concluir que el que puede debatir mejor tiene razón. Pero de hecho, la capacidad de debatir no tiene que ver con la verdad. Y aquel que es menos capacitado en el arte, bien puede ser el que es correcto. Un cristiano honesto confesará que no sabe todo, pero como ama la verdad, la va buscando con toda sinceridad. Por supuesto, sí, reconoce las verdades esenciales del Evangelio, tiene que saberlos, las que el Espíritu Santo le ha revelado, porque si no, no sería de ninguna manera un cristiano. Sin embargo, el que puede debatir astutamente no es el que recibe premios en el reino de Dios, sino lo que es agradable allí es, según Santiago, la buena conducta y la mansedumbre. Tenemos que estar seguros de entender bien la afirmación del apóstol y vivir de acuerdo con ella. Las importantes cualidades entre los cristianos sabios y conocedores están en los que saben portarse bien, controlar su lengua y utilizarla bien. Esta persona es mansa y humilde, enfrentándose con la esencia superior de la verdad bíblica, confesando su propia incompetencia en poder captarla por sí mismo. Versículo 13, vamos a leer otra vez. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Según Santiago, las características de un polemista necio son celos amargos y ambición personal. De esta forma expresa este versículo en español, en la Biblia de las Américas en español. Celos amargos y ambición personal. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal, ¿ves cómo lo expresa?
quizás un poco mejor que la Reina Valera. Ellos piensan que siempre tienen que estar en lo correcto en cuanto a sus opiniones y esta característica está en el ámbito de ambiciones personales. Un sinónimo sería egoísmo. Poncio Pilato entendió la motivación de los judíos contra Jesús y sabía que por envidia le había entregado. Vea Mateo 27, versículo 18. Como no podían combatir contra una espiritualidad superior como la de Jesús, intentaron destruirle sobre un nivel bastante inferior. Recurrieron a su posición carnal como gobernantes en Israel y a su asociación con la ocupación romana en Jerusalén. Una demostración airada sobre el conocimiento que una persona tiene de la Escritura puede estar cubriendo un egoísmo y su envidia. Aún el conocimiento de la Escritura. Si es así, las palabras fluyen de la fuente turbulenta de un corazón amargado. Vea Mateo 12, 34. Fíjate cómo Adam Clarke discierne claramente el problema. Escucha muy bien, está muy bien explicado. Dijo, si estás bajo la influencia de un espíritu desagradable, feroz y contencioso, aun si estás intentando o pretendiendo defender la religión verdadera, no te jactes de tus esfuerzos o éxitos al hablar silenciado a un adversario. Tú no tienes religión ni nada de sabiduría verdadera, y profesar tenerlas es solamente mentir contra la verdad. Que todos los escritores, dice Adam Clarke, que dan valor a lo que ellos llaman la divina polémica, es decir, tener deseo de pelear y batallar, acatan en el corazón lo que digo. Muy engañoso es el corazón humano. Yo quisiera ir a Mateo un momento, capítulo 12 y versículo 34, para ver lo que Jesús dijo. Dijo, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sigue diciendo en 35, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y Santiago nos está diciendo que la persona que quiere demostrar su propia sabiduría, quiere exponer sobre todo su opinión, dice Santiago, tiene una sabiduría diabólica, una sabiduría encendida en el infierno. No le vale para nada. Un polemista argumenta y pone la evidencia delante de los oyentes como un abogado lo hace en un juzgado, y no se da cuenta que está presentándose como un abogado del diablo, el acusador de los hermanos. ¿Ves cómo es ese asunto? Y de peligroso.
amar a tu propia opinión más que la verdad, más que aprender qué sea la verdad. No, mi opinión es lo que vale. Hay algunos cristianos que tienen esa actitud, y esa actitud es diabólica. Pablo advierte a los cristianos de Colosas que nadie os prive de vuestro premio por alguien que sea, luego, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Colosenses 2:18. Parece muy sincero, y su semblante y palabras dan crédito de que cree sinceramente lo que dice. Y puede ser que sea así, porque ha tenido éxito en engañarse a sí mismo. Ahora prosigue en engañar a otros, porque su arrogancia ha triunfado sobre la verdad y la ha manchado. Cuán a menudo hallamos el orgullo tras cada arte de pecado, como dice versículo 14 aquí en Santiago 3:14. Escucha. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. He leído otra vez de la Biblia de las Américas. Parece muy sincero, ¿verdad? Pero está engañándose. La fuente de un argumento es más importante que el mismo argumento. La fuente que Santiago descubre es terrenal y no lleva el ambiente del cielo, sino que fluye con la corriente de la sociedad mundana. Es animal, perteneciente a las emociones carnales del alma caída. Bueno, amigo, hemos terminado el programa para hoy y espero que hemos aprendido algo muy engañoso, que aún en hablar sobre la Biblia tenemos que tener un cuidado de que no sea algo que sale del orgullo, de la arrogancia, de defender opiniones personales. Hay mucho debate hoy en día que no creo yo, que puedes tener su fuente en el cielo. Así tengamos mucho cuidado. Vamos a seguir con este estudio en el siguiente programa. Hasta entonces, que Dios te bendiga mucho.